¿Qué onda, gente? El 12 de diciembre de aquí no puedes caminar. Y ¿Qué onda, toda la gente? noche. Leo, ¿qué sabes de esta iglesia? Pues relativamente muy poco. Mi abuela nos va a estar contando un poco de la historia de la ciudad, un poco de lo que sabe aquí, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué onda, gente? El día de hoy estamos en una ciudad muy interesante que es la casa de la Leo, o sea, mi abuela, que de hecho viene conmigo. Vamos a grabar un poco el día de hoy con ella. Les vamos a mostrar tres de las cosas más emblemáticas que son la catedral, uno de los cines más antiguos que hay y un barrio que se llama La Chinesca. El día 12 de diciembre, que es la Día de la Virgen, aquí Ajá. no se puede caminar de tanta gente que hay. ¿Hay mucha gente aquí? Demasiada. Ok. ¿Y Así. sabes un poquito de la historia de esta calle? Pues fíjate que no. De plano, ¿para qué te voy a echar mentira? ¿Para qué mientes, no? Sí. Oye, pero ahorita vamos a visitar el cine, ¿no? Como que hay un cine muy famoso aquí. Sí. ¿Qué sabes de ese cine? ¿O no sabemos nada Pues, tampoco? También porque muchas veces llegamos a venir con mis hijas a este cine. ¿Ok? ¿Y viste alguna función o algo? ¿O qué hay en el cine? Películas, Ahorita estamos justamente en el cine... ¿Cómo se llama, Leo? Curto. ¿Cómo? Curto. El cine Curto, que es como Curto. muy emblemático aquí de la ciudad. Es un cine muy antiguo, que de hecho es como mi abuela estaba contando, ya tiene mucho tiempo. Ella va a entrar por sus manos, así que vamos a ver qué tal. ¿Tú te acuerdas que estaba así antes? No, hombre. ¿Ha cambiado Antes, mucho? claro que sí, porque este era un cine, es una entrada. Y ahora mira lo que está convertido. ¿Te gusta? Pues sí, sí me gusta. Porque ya Este es un poquito el cine famoso. ¿Y tú aquí veías películas, Leo? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí, Leo? Ay, amigo. Aquí en la noche se pone fabuloso. Eso me dicen, porque yo no he estado. Mira. Oye, pero está bonito, ¿no? Una terracita y todo. Sí, allá está, mira, para el bar. Aquí puedes traer tu cerveza, pasarte un rato agradable. La verdad es que está muy bonito, tiene su espacio como de terracita para las cervezas, como dice mi abuela. Aquí lo único malo es que en verano hace muchísimo calor. Así que ese es lo único triste aquí. ¿Cómo está el tema de la temperatura, del clima aquí en Mexicali? Muy fuerte, muy caliente. ¿Cómo es, por ejemplo, en invierno, en verano? Ay, verano que... ¿Qué temperaturas llega? Hasta 50 grados. Lo más caliente, ¿no?, que se ha registrado aquí. 50. Y en invierno también es muy frío, ¿no? También es como frío. Extremista. Sí, unos días nada más cuando se pone muy frío. Pero pues a veces la gente que estamos aquí, que tenemos muchos años, nos acostumbramos. Esa es la calle que estábamos viendo afuera, ¿no, Leo? Sí, la Madero. Así era, tal cual. Oye, Leo, ¿y por qué es como importante o reconocido Mexicali? ¿Por qué dirías tú que es famoso Mexicali o reconocido? ¿Qué? Digo, ¿es famoso? ¿No? ¿Sí es famoso? Yo creo, Pregunto. ¿no? Yo creo que sí. Había mucho dinero, Ok. porque estaba el campo, daba mucho dinero, había mucho algodón, ahorita ya no, porque que no hay agua y todo se vino para abajo. Yo digo que en esa época sí era famoso. Era famoso antes. Y ahorita porque Ahorita es como conocido, digamos. Pues yo creo que por su calor. Por su calor. Estamos recorriendo las calles principales de aquí. Creo yo que lo más interesante que hay en esta parte, por ejemplo, puede ser la catedral.
que de hecho ahorita la vamos a visitar, el cine al que justamente acabamos de ir. Pero aquí es donde se concentra como que el mayor movimiento de la ciudad, diría yo. No soy experto en Mexicali, pero pues hay cosas, está bonito. La ciudad es muy grande también, aunque como lo más importante, digamos, está más o menos como en la parte céntrica, igual y no lo sé. Es verdad que ahorita no hace tanto calor, porque la temporada de calor fuerte, como mencionó mi abuela, es en verano, y en invierno, diciembre, enero, a lo mejor todavía febrero, se siente mucho frío, pero ahorita pues bueno, está la situación bien, hay un buen clima, aunque sí es súper extremista aquí. Oye, abuelita, entonces tú vienes mucho a misa. Sí, voy a misa, pero no aquí. ¿A cuál? Ah, tú vas a una iglesia cerca de tu casa, ¿no? Está en mi casa. ¿Y te gusta esta catedral? Claro que sí me gusta. Mira esos candiles. ¿No? ¿Te gustan los candiles nada más? Óyeme. Pero Quisiera tener uno en mi casa. uno de esos candiles. No el foco de 10 que tengo. Pero esos candiles entonces sí te gustan. Sí, toda la iglesia me gusta. Mira los arcos, qué bonito. O sea, entonces cuando tú llegaste, esto no estaba, o sea, no existía. O... Ah, no, Sí, ya estaba. Pero no así, obviamente. No así, claro que no. ¿Y te acuerdas la primera vez que viniste aquí a la catedral? Pues no, fíjate, porque yo casi antes no venía a misa, yo no asistía a misa. No. ¿Por qué? ¿No? Porque... ¿Te aburría? No, mijo, porque yo tenía 5 hijos. Además de los 5 hijos, tenía un hermano. Tenía dos sobrinos. Y tenía al hijo de un primo en mi casa. O sea, Así es de que te imaginas cuántos éramos. Tenías que cuidar a todos. Tenía que estar ahí en la casa. Fregándole. Ándale. Y por eso no ibas a misa. Yo no tenía tiempo. Sábado y domingo era para lavar y planchar, porque para los que iban a la escuela. Así es de que a qué horas. Es más, ni siquiera me encomendaba a Dios. ¿Y desde cuándo empezaste como a ir mucho a misa? Ya cuando se murió tu mi abuelo. Ya empezaste más. Ya, sí, ya fui. Ya tenía todo el tiempo libre para mí. Ya no tenía gente en mi casa. Ahorita pues vivo sola. Y como ya está, el tiempo ya se me está acabando. ¡Hombre! Entonces cuando pienso más en Dios, ay, déjame vivir un tiempito más. Así sí te dan ganas, pues. Así. Oye, pues la iglesia está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita, muy bonita. Esta es la famosa entrada al barrio chino, el famoso barrio de La Chinesca. Como pueden ver, pues una entrada muy característica. Y de hecho están construyendo ahí un monumento a un cocinero chino que, bueno, aún no está listo, pero esta es la entrada. Aquí ya llegamos a La Chinesca, ¿verdad, Leo? Ah, sí, aquí es La Chinesca. Ok, ¿qué pasa aquí en La Chinesca? ¿Qué hay o qué? Aquí hay un lugar donde es un tour y te meten por los subterráneos donde antes los chinos estaban amontonados. ¿Y qué hacían ahí los chinos? Pues se pasaban, se venían porque no tenían permiso y aquí vivían. Oye, por cierto, mi abuelo ayudó a varios chinos a llegar aquí a Mexicali, ¿no? Sí. Pero, ¿y tú conoces este barrio desde hace mucho? Pues lo conozco porque nomás he pasado, pero no creas. He tenido ganas de venir a ver el túnel adentro, el pasadizo. Pero ¿y eso es un tour nada más o cómo? Sí, viajar. ¿Y nunca has ido entonces? No, nunca he ido. Ok. Porque pues nadie me quiere acompañar. Yo te acompaño para hacer otro video de YouTube. Por eso aquí abunda la comida china. Que de hecho es como una de las especialidades de aquí, ¿no? Sí. La comida china en Mexicali es súper reconocida a nivel mundial. ¿A ti te gusta la comida de aquí, la comida china? Claro que sí, aunque yo cuando llegué de México no la conocía. ¿No? No. ¿En serio? ¿Nunca? En serio. Es que tú vienes de Nayarit, México, y luego Mexicali, ¿no? Yo vengo de México, de Manzanillo. Ok, ¿y cómo fue probar la comida china por primera vez? Pues sí me gustó, pero hay una anécdota que
Porque ¿Cómo era? la primera vez que fuimos a un restaurante, bueno, que yo fui a un restaurante Ajá. chino cuando vine para acá, y que me llevó tu abuelo a Un restaurante. chino Ajá. y que empezaron a servir los platos. Y Sí. pues yo los veía, pues yo nunca los había visto. Y cuando vi el arroz, le dije, yo me quedo con este. Ah, jalaste Sí, todo el plato. El plato de arroz. Hija. Y ella me dijo, no, mamacita, es que de aquí nos vamos a servir todos. Es que para quien no sepa, aquí en los restaurantes de comida china se sirve como muy vasto, ¿no? Como Sí. mucha comida, mucha cantidad. Entonces se pide, por ejemplo, como el combo 1, el combo 2 y te traen muchas, bueno, traen Varios- 2, 3 platos que traen mucha Varios comida, ¿no? platillos, varios Pero sí, platillos. este es como muy famoso aquí en la comida china Sí. es muy famosa en Mexicali, es muy reconocida. Y ahorita justamente estamos en el barrio de Chino. La Chinesca, que es el barrio chino, así que vamos a conocer un poquito de esto. Allá está un cocino, mira. Ya terminamos de ver las 3 cosas más famosas de Mexicali, que era la Chinesca, ¿qué más? ¿Qué más vimos? La basílica. La basílica, o bueno, la catedral, La catedral. el cine y la zona centro, ¿no? Que es como lo más famoso de Mexicali. Sí. Bueno, gente, pues eso fue básicamente nuestro recorrido express por la ciudad de Mexicali. Bueno, básicamente por la parte del centro, por la zona centro. Así que bueno, un videito chiquito. Vamos a ver qué más grabamos próximamente en otro video, así que nos vemos pronto. Despídete de la gente, Leo. Adiós, que Chao. tengan buen día. Adiós. Adiós. Bye.